Entonces, en este video vamos a refutar 30 dogmas o 30 excusas usadas por los católicos o por los evangélicos romanos para justificar su falso día de reposo como día para reposar bíblico. Y vamos a probar que no es bíblico. Entonces vamos a refutar todo lo que dicen para que cuando tú le prediques a alguien, le digas: aquí tienes un video que refuta todas las excusas y mentiras que dicen los curas y pastores acerca del reposo en domingo, ¿ok? Entonces, el argumento falso número 1 es que el sábado es para los judíos o los adventistas. Plop. Recordemos que en Génesis capítulo 2, versículo 2, Dios declaró el séptimo día como día de reposo. Él reposó en ese día séptimo de toda la obra que hizo. Así que desde el inicio de la creación, Jesucristo estableció el sábado como día de reposo. Y recordamos siempre que el esclavo no es mayor que su amo. Si Dios reposó en sábado, que Él es el amo, es evidente que sus siervos también deben reposar en sábado. Amén. Por esto vemos que al inicio de la creación no existían ni judíos ni adventistas. Nada más estaba Adán y Eva. Así que el sábado no le pertenece a ningún grupo étnico. Inclusive el sábado no le pertenece al hombre, sino a Dios. Dios es el dueño del sábado. Tanto el Padre como el Hijo crearon el séptimo día. Esa es parte de su creación. Por tanto, todo el que se haga llamar pueblo de Dios tiene que reposar en sábado, porque es que hasta el mundo da testimonio de que si tú haces un cuadro, ese cuadro es tuyo porque tú lo hiciste. Y si Dios hizo el séptimo día, Él lo creó, entonces ese día le pertenece a Dios. Nadie puede quitárselo. Él lo creó y lo etiquetó como día de reposo. ¿Quién puede decirle no? Ahora el sábado no es día de reposo, si Él fue el que lo creó. Amigos, es de locos. Entonces, seguimos. Mentira número 2. El reposo en sábado solo es para el Viejo Testamento. Esto es algo totalmente falso. Nosotros leemos en Éxodo capítulo 31, versículo 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, haciendo sábado por sus edades, por estatuto perpetuo. Entonces vemos que el día de reposo no es solo para una época, no es solo para un espacio de tiempo, es estatuto perpetuo, es decir, inclusive para toda la eternidad, porque hasta cuando estemos en el cielo con Jesús, también vamos a reposar en sábado. Leamos en Isaías capítulo 66, versículo 23 al 24. ¿Será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí? Dijo Jehová. Plop. Mentira número 3. El cuarto mandamiento no habla de reposar en el séptimo día, sino que habla de un día de reposo. Leamos en Éxodos 20, versículo 10 al 11. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es cierto, amigos, que algunas Biblias no dicen séptimo día, algunas no dicen sábado, dicen reposo. Pero ya vemos que en las traducciones correctas, en Éxodos 20, donde están los mandamientos de Dios, el cuarto mandamiento está claramente establecido que el día de reposo es en el séptimo día. Así que no puedes tú escoger cualquier día que a ti te parezca de la semana para reposar. Argumento falso número 4. El apóstol Juan reposó en domingo cuando estaba en la isla de Patmos, porque dijo en Apocalipsis 1, versículo 10, «Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
Y recordamos que según los apóstatas romanos, para ellos supuestamente el domingo es el día del Señor. Entonces ellos dicen que el día del Señor es el domingo y no el séptimo día de la semana. Pero nosotros recordamos y ya probamos que el día del Señor es el sábado, porque por supuesto ya vimos que Él fue el que creó el día de reposo. Entonces, por supuesto, Dios crea todos los 7 días de la semana, incluyendo el domingo, pero el día que Él reposa es en sábado. Por eso se llama el día del Señor, porque es un día para reposar con el Señor. Es un día distinto a los otros días que no son llamados día del Señor. Por tanto, vemos que el sábado es el único día del Señor. Y esto lo confirmamos cuando leemos en Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque Señor aún del sábado es el Hijo del Hombre. Es claro entonces que el día del Señor es el sábado y que Jesús es Señor del sábado. Está clarísimo. Entonces, este sofisma que se inventa la Iglesia Católica que dice que domingo significa día del Señor, y entonces el apóstol Juan, cuando dijo que él estaba en el día del Señor, quiere decir que él estaba en el domingo, es un gran sofisma para engañarte, porque en la Biblia está expresamente establecido que Jesús es Señor del sábado, es decir, que el día del Señor es en sábado. Argumento falso número 5. El sábado fue abolido por Jesús como día de reposo. De locos. Miremos si es cierto en Mateo capítulo 5 versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Plop. Más claro no canta un gallo. El sábado no perecerá de la ley. Argumento engañoso número 6. Jesús violó el sábado porque trabajó en sábado. Veamos si es cierto en Lucas capítulo 23 versículo 4. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la multitud: ninguna culpa hallo en este hombre. Entonces vemos que cuando Jesús es acusado por los fariseos, llevado ante Pilato, hasta el mismo Pilato se dio cuenta que Jesús no había violado ninguna ley, ni ley judía ni ley romana. El mismo Pilato declara: ninguna culpa hallo en este hombre. Pero además, los fariseos acusaban a Jesús de muchas cosas, todo era falso, pero nunca de violar el sábado como día de reposo. Es decir, cuando lo llevan ante Pilato, cuando lo llevan ante Herodes, en ese momento nunca acusan a Jesús de violar el sábado como día de reposo. ¿Ok? Lo acusan de otras cosas. Lo acusan de ser enemigo del César, o porque decía que era hijo de Dios y estaba blasfemando según ellos, o de decir que supuestamente Jesús iba a derribar el templo sagrado. Estas eran las acusaciones que los fariseos le hicieron a Jesús ante Pilatos y Herodes. Pero jamás le dijeron a Pilato que Jesús quebrantaba el santo día de reposo en sábado. Jamás. Asimismo, también Pilato se dio cuenta que estas acusaciones que le hacían los fariseos todas eran falsas. Es decir, literalmente Jesús no violó ninguna ley y por tanto Jesús jamás violó el día de reposo. Tremendo. Argumento falso número 7. Jesús sanó a un enfermo en sábado y por tanto Jesús sí trabajó en sábado. Plop. Estas personas no pueden entender que sanar enfermos no es trabajar. Eso no es violar el día de reposo. En una ocasión Jesús hace un milagro de sanación y cuando los fariseos le preguntan por qué Jesús había sanado a ese hombre en sábado, Jesús les responde en Juan capítulo 5 versículo 15 al 17. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Miremos que aquí Jesús habla de trabajo.
El lector que lee rápidamente dirá que Jesús trabajó en sábado porque habla de trabajo. Pero ¿a qué trabajo se refiere Jesús? Por supuesto que Jesús no se refiere al trabajo que hacen los seres humanos, a trabajar por dinero. Jesús se refiere a otro trabajo. El trabajo que hace el Padre y el Hijo es un trabajo de sanación y de salvar al ser humano. Este trabajo de sanar enfermos, salvar al ser humano, ayudar al prójimo, es un trabajo que es válido en sábado. Pero el otro trabajo donde tú ganas dinero para ti, eso no es válido en sábado. Plop. Argumento engañoso número 8. Todos los días son válidos para adorar a Dios. Eso es algo que dicen mucho los evangélicos. Yo voy a orar a Dios todos los días, no solo un día. Pero eso no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento en Éxodos 20, versículo 9 al 10 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es decir que Dios tampoco te pide que estés de vago los 7 días de la semana. Aunque tú puedes adorar a Dios los 7 días de la semana, hay un solo día de reposo. Los otros 6 días son días para trabajar. Entonces, no se puede decir que todos los días vas a reposar, porque eso también es una violación del mandamiento. El mandamiento te pide que reposes un solo día, que es en sábado, y que el resto de días trabajes. Es decir, de domingo a viernes debes trabajar. Engaño del cristianismo número 9. Ecusatón, mira, en el domingo reposa todo el mundo. Entonces Dios tendrá que entender que, todas las personas reposan en domingo. Y Él aceptará eso. Pero no es así. Dios no va a entender que tú hagas algo porque la mayoría lo hace. Es todo lo contrario. Precisamente Dios te dice en la palabra que no hagas algo nada más porque la mayoría lo hace. Entonces, por supuesto que Dios no te va a aceptar que tú pisotees su santo día de reposo solo porque en tu trabajo lo hacen, tu familia lo hace, tus compañeros lo hacen. Por supuesto que no. Entendemos que Dios sí va a castigar y va a enviar al lago de fuego a todos los que pisoteen su santo día de reposo bajo esa excusa tan tremenda de que nada más porque todo el mundo lo hace, van a hacerlo ellos también. Plop. Argumento falso número 10. Jesús sí cambió el día de reposo cuando resucitó en domingo. Y ya vemos que si tú lees los evangelios, por ningún lado vas a encontrar un solo versículo que te diga que Jesús cambió el día de reposo. Esta es otra de las fantasías católicas romanas que se inventan estos sacerdotes, los cuales estaban acostumbrados a que nadie leyera la Biblia. Si tú vas a una iglesia católica, las personas están sentadas cantando, dando palmas, no leen la Biblia, y por eso es que los curas han podido engañar a la gente por tanto tiempo. Porque las personas no leen la Biblia. Entonces el cura dice algo y las personas se lo van creyendo. Es de locos. ¿Y qué pasa? Ellos dicen que Jesús cambió el día de reposo y tú vas a buscarlo en la Biblia y por ningún lado aparece eso. Entonces estos curas pensaron que las personas nunca iban a leer la Biblia y que el mundo se iba a acabar y todos los seres humanos iban a morir engañados y así se llevarían a todos al lago de fuego y azufre. Plop. Damos gracias al Padre y al Hijo que no permitió semejante locura. Argumento falso número 11. El día de reposo del nuevo pacto es el domingo, ecusatón. El día de reposo del viejo pacto es el sábado. Ok, como no hay peor ciego que el que no quiere ver, te voy a presentar un versículo que revela que el sábado también es el día de reposo del nuevo pacto y que Jesús inclusive mandó a orar a sus apóstoles para que no violaran el día de reposo en sábado
aun si está en peligro su propia vida. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 20. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Es un mandamiento, ¿verdad? Jesús te está diciendo, ora para que tu huida no sea en invierno o en sábado, y entonces no puedes violar el sábado aun si está en riesgo tu propia vida. Y es que es mejor morir en Cristo que salvar la vida con el demonio. Es mejor entonces perder la vida si ganamos la vida eterna que salvar esta vida si nos perdemos para siempre. Entonces, claro que tiene mucho sentido que oremos para que no caigamos en semejante tentación de ver nuestra vida en peligro y no podemos huir porque es el santo día de reposo, amigos. Claro que sí. Cuando tú huyes en el santo día de reposo, pues estás violando el santo día de reposo. Entonces mira la santidad del día de reposo, que ni siquiera en peligro de tu propia vida puedes violar el día de reposo. Es tremendamente sagrado. Entonces, eso desbanca por completo el concepto de que Jesús cambió el día de reposo de sábado a domingo. Si así fuera, ¿para qué daría este mandamiento al mundo entero de orar al Padre para que nos guarde de violar el sábado como día de reposo en caso de peligro? Es obvio, no es posible que Jesús se contradiga de tal manera. Argumento falso número 12. El domingo cobra especial importancia porque en ese día conmemoramos la resurrección de Jesús. La realidad, amigos, es que lo que debe cobrar especial importancia es que Jesús resucitó en la fiesta de las primeras frutas, no en el día domingo romano, el día del sol. Eso no tiene ningún sentido, porque el domingo en el paganismo era un día consagrado al sol. Pero en ese específico día en que Jesús resucita, era el día de la fiesta de las primeras frutas. Entonces, eso es lo que tiene que cobrar importancia. Por lo cual el apóstol dijo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces vemos que sí había una importancia en la fiesta de las primeras frutas. ¿Y por qué Jesús resucita preciso en esa fecha? Porque Él es la primicia de los muertos. Entendemos entonces que si hemos de tener en cuenta alguna fecha, debería ser la fecha de la fiesta de las primeras frutas. Sin embargo, sabemos que no tiene ningún sentido esperar una fecha si en Jesús podemos celebrar la fiesta de las primeras frutas todo el año. Y así debemos hacer. Pero lo importante precisamente es eso, la fiesta de las primeras frutas, no el domingo. Y cuando nosotros aceptamos eso, nos damos cuenta que Jesús es el autor del Viejo Testamento, de toda la ley, de la Torá, y que Jesús mismo representa todas esas fiestas que se celebraban en el Antiguo Testamento. Él se convierte entonces en esa primicia que es entregada ahora al Padre Celestial en ofrenda. Un primer grano, en este caso santo. Por tal motivo, el domingo como día de reposo aquí no tiene nada que ver. Argumento falso número 13. Mira, Ecusatón, los apóstoles se reunieron en el domingo siguiente que resucitó Jesús. Otra vez en domingo, porque leemos en Juan capítulo 20 versículo 26, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo, paz tengáis. Aquí los curas y pastores apóstatas dicen, miren todos, los apóstoles de nuevo se reunieron en domingo. Sin embargo, recordemos que de la fiesta de las primeras frutas
a la fiesta del Pentecostés, debían contarse 7 domingos. En ese caso, cuando Jesús resucita en el primer domingo, la traducción correcta debe ser primero de los sábados, no domingo, porque es un primer sábado de la fiesta de las primeras frutas, y debían contarse 7. Entonces, ese domingo cuando los discípulos se reúnen, ahora es el segundo de los sábados. Los apóstoles debían contar 7 semanas hasta el día de Pentecostés, en donde finalmente ellos sabían que en ese día vendría otra unción especial, porque ellos entendían que las fiestas del Señor tenían un significado especial, y esto es lo que sigue ocurriendo en el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros leemos la verdadera traducción, leemos en Lucas capítulo 24 versículo 1, y el primero de los sábados, muy de mañana, vinieron al monumento trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, muchas Biblias dicen y el domingo, pero es un error tremendo. La correcta traducción es y el sábado. Luego que se cumplían esos 7 sábados que eran domingos, seguía entonces la fiesta de Pentecostés. Por esto leemos en Hechos capítulo 2 versículo 1, cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unidos, unánimes, en el mismo sitio. Entonces miramos cómo se dice que se cumple plenamente el día de Pentecostés, porque ellos llevaban 7 semanas esperando esta fiesta de Pentecostés. Argumento falso número 14. Reposar en sábado es adoración a Saturno, ecusatón, porque en inglés sábado significa Saturn Day, y eso quiere decir día de Saturno. Por tanto, reposar en sábado es adorar a Saturno. Pero si nosotros examinamos cuidadosamente este asunto, finalmente vemos que es todo lo contrario, y es impresionante. La realidad es que para el Imperio Romano pagano, los días tenían nombres entronados o consagrados a las estrellas. El día de la luna, el día del sol, el día de Marte, el día de Venus y el día de Saturno, que era el sábado. Así era el Imperio Romano pagano. Pero de repente, los apóstoles empiezan a predicar la palabra en el Imperio Romano, y entonces se empieza a extender el sábado como día de reposo. Y esto lo podemos comprobar cuando miramos la etimología de la palabra Shabbat. Vemos que la palabra sábado viene del latín sabbatum, y el latín sabbatum viene del hebreo Shabbat, lo cual significa descanso semanal de los judíos. Entonces, está claro, amigos, que primero estaba el Saturn Day, o Saturni 10, es decir, el día de adoración a Saturno, y este día es reemplazado por el Shabbat, que en latín se decía Sabbatum, y fue así como en todas las otras lenguas pasó del latín al español. Sabbatum entonces pasó a ser sábado, y así en muchos idiomas. Entonces miramos la astucia del demonio. Cuando el demonio toma, por ejemplo, el día domingo, que era un día entronado al sol y se llamaba Dies Solis, y también lo cambia, y ya no se llamaba luego Dies Solis, sino domingo, supuestamente día del Señor, porque también con el sábado ocurrió lo mismo. El sábado se llamaba Saturday y fue cambiado a Sabbatum. Entonces el demonio trató como de imponerse, sabiendo que a través de ese engaño lograría que muchas personas se perderían. Pero vemos que el cristiano nominal cree que los apóstoles de la iglesia primitiva guardaban el domingo, y que por tal motivo el domingo pasó de ser Dies Solis a nombrarse como domingo, día del Señor. Pero no miran la otra parte de la historia, que el sábado pasó de ser Saturday a ser Sabbatum.
Entonces, cuando el cristiano se enfoca en la historia del domingo, es engañado, pero no conoce la historia del sábado. A ti el cura te dice la historia del domingo. Ah, sí, mira, el domingo antes se llamaba Dies Solis, pero luego, debido a que los apóstoles reposaron en domingo, entonces se llamó domingo, Día del Señor. Pero no te explican luego que el sábado se llamaba Saturday y debido a que los apóstoles reposaban en sábado, pasó a llamarse Sabatún y luego en nuestro idioma sábado. Sin embargo, ahí está el idioma anglosajón, en donde sábado aún se continúa llamando Saturday. Es decir, ahí está la prueba para la historia. Tremendo, amigos. Entonces miramos cómo estas mentiras colapsan. Porque si los apóstoles no hubieran guardado el sábado en la iglesia primitiva, jamás hubiera ocurrido el cambio de Saturday a Sabatún. Jamás hubiera ocurrido, amigos. Y tampoco jamás habría ocurrido esa ley decretada en el año 321 por Constantino, en donde el domingo se convierte en el día de reposo del imperio. Jamás habría tenido por qué ocurrir eso si ya los apóstoles reposaban en domingo. Entonces miramos que la misma historia da testimonio de que la iglesia primitiva reposaba en sábado. Las lenguas dan testimonio de que hubo un cambio de un día pagano, Saturday, a un día sagrado, que fue el Sabatún, y que esto se debió a que, por supuesto, el verdadero día de reposo es en el séptimo día, que es sábado. Tremendo, amigos. Entonces ya vemos que los apóstoles jamás cambiaron nada. Quien hace el cambio es el emperador Constantino, pero él no tiene autoridad para cambiar el día de reposo de sábado a domingo. Por supuesto. Engaño del cristianismo número 15. Ecusatom, mi empleador me obliga a reposar en domingo y si no trabajo me moriré de hambre y yo no creo que Dios quiera eso. Plop. Amigo, mira, si tu fe es así de débil y de repente, nada más porque tu empleador te obliga a reposar en domingo, entonces tú inmediatamente estás dispuesto a violar la ley de Dios y pisotear el santo día de reposo, tengo malas noticias para ti. Realmente tú no tienes fe. Y ya sabemos que la salvación es así. El justo vivirá por la fe. Y si tú no tienes fe, y si tú piensas que debes ir en contra de Dios para subsistir en este mundo, pues literalmente eres como Judas que vendes a Jesús por 30 monedas de plata para subsistir. Entonces, el hecho de que tu empleador no te acepte reposar en sábado nunca puede ser considerado como una excusa ante Dios, ni jamás creas que Él va a aceptar ese tipo de excusas de tu parte, porque Él espera de ti que tú tengas fe y que obedezcas su ley, no importa la situación, sabiendo que Él siempre te va a ayudar, ¿ok? Mentira del cristianismo número 16. El calendario fue cambiado por el Papa Gregorio y ya no sabemos cuál es el séptimo día. Amigos, en el mundo hay 3 grupos étnicos que dan testimonio de que la estructura semanal no fue cambiada. Es decir, el séptimo día al inicio de la creación es aún hoy el séptimo día. Nosotros tenemos una prueba clarísima de esto cuando miramos a estos 3 grupos étnicos. En el caso de los árabes, ellos reposan en el viernes y declaran que ese es el 6º día de la semana. En el caso de los judíos, ellos reposan aún en el sábado y declaran que es el 7º día de la semana. Y aún en el caso del Imperio Romano, ellos reposan en el primer día de la semana, que es el día del sol. Y aún siguen reposando en el primer día de la semana, que es domingo. Y todos estos grupos étnicos vienen reposando en el mismo día de la semana desde hace cientos y cientos de años, mucho antes de que el Papa Gregorio cambiara las fechas o cambiara el calendario. Entonces, ya hemos dicho también que el Papa Gregorio lo que cambió fue el número del mes en el año, pero no cambió la estructura semanal. Por tal motivo, jamás puede pensarse que no sabemos cuál es el 7º día. Claro que lo sabemos
es el sábado, y ya lo vimos que hasta el mismo lenguaje lo prueba. Sabatún es el séptimo día. Mentira del cristianismo número 17. Jesús cambió la ley y por tanto ya no debemos guardar el sábado. Tremendo. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 17. No malinterpreten, la razón por la cual he venido, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Engaño del cristianismo número 17. Ecusatón, yo recibí el Espíritu Santo en mi iglesia y era domingo. Blop. Esto es de lo más increíble. Todas estas iglesias que reposan en domingo supuestamente administran el Espíritu Santo, pero ya vemos que se forma un bailoteo, un desorden, una especie de discoteca enloquecida en la iglesia. ¿A qué se debe? Precisamente a que tú piensas que Dios te va a bendecir cuando estás pisoteando la ley. La realidad es que estás haciendo algo muy malo porque estás blasfemando terriblemente contra Dios. Por tanto, Él, debido a tu rebeldía, permite que otro espíritu, un espíritu de demonio, entre a la iglesia y se apodere de los feligreses. Por eso es que los vemos revoloteando como locos y cabeceándose unos contra otros, porque están poseídos por demonios. Jamás tienen el Espíritu Santo de Dios, sino que tienen el demonio adentro, y es apenas obvio, porque violan el santo día de reposo en sábado. Argumento falso número 18. No se debe guardar el sábado, porque igual, si se peca los otros 6 días de la semana, entonces, ¿para qué guardar el sábado? Esto es de lo más incoherente, pero es lo que uno escucha de estas personas o cristianos, es de locos. Por supuesto, si tú eres pecador y luego aún vas a pecar todavía más, pues la vas a tener muy difícil para agradar a Dios. Si tú eres pecador, al menos esfuérzate en no pecar en algunas cosas. Así por lo menos Dios te mira con misericordia, pero si vas a estar en completa guerra en contra de Dios y no vas a guardar el sábado porque tampoco guardas ninguna otra ley, entonces la cosa está dura. Por supuesto que eso tampoco quiere decir que por el hecho de que guardes el sábado puedes pecar en los otros mandamientos, pero por lo menos si te esfuerzas por guardar el sábado, por lo menos sabemos que estás en la lucha, ¿ok? No que ya simplemente caíste en el abismo de la perdición. Es de locos. Argumento falso número 19. Los apóstoles reposaron en domingo en Hechos 20, versículo 7. Leamos. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y promulgó su discurso hasta la medianoche. De nuevo, estamos ante una traducción incorrecta. Recordamos entonces que siempre que los apóstoles se reunieron en la Biblia, o se reunieron en Shabbat, o se reunieron en alguna fiesta hebrea, sea Pentecostés o sea fiesta de las primeras frutas, lo cual se llama primero de los sábados. Entonces leamos la traducción correcta. Y el primero de los sábados, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y continuó la palabra hasta la medianoche. Entonces probado queda que los apóstoles jamás celebraban el día del sol como día de reposo, sino que se reunían porque estaban celebrando alguna fiesta hebrea. Plop. Engaño del cristianismo número 19. El nuevo pacto no incluyó el sábado, es solo amar al prójimo como a ti mismo. Plop. Leamos en qué consiste el nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31 versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, este nuevo pacto está regido por las mismas leyes del viejo pacto, solo que antes esas leyes
estaban escritas en tablas de piedra, pero ahora esas mismas leyes están escritas en las tablas de tu corazón. Esa es la única diferencia. Las leyes son las mismas. La diferencia es que antes estaban en tablas de piedra y ahora están en tu corazón. Por supuesto, si tú decides aceptarlas, porque el Padre Eterno jamás te va a obligar, ¿ok? Entonces, no se puede mirar esto como que leyes del viejo pacto versus leyes del nuevo pacto, sino que son las mismas leyes. Plop. Argumento falso número 20. Ecusatón ya fue establecido como norma ISO 9000, ISO 86001 o 8601 por la Honorable Organización Internacional de Normalización y Estandarización, que una semana inicia el día lunes y termina el día domingo. Por tanto, el lunes sería el primer día de la semana y el domingo el séptimo día. De nuevo, amigos, es que el ser humano no tiene poder para cambiar la estructura semanal ni para cambiar el día de reposo de sábado a domingo, porque es Dios quien lo estableció al inicio de la creación. Él es el dueño del día de reposo. Ningún ser humano es dueño de ese día. Plop. Engaño del cristianismo número 21. Ecusatón, no tengo por qué reposar en sábado porque Jesús es mi reposo. Plop. Jesús no es reposo de pecadores, y como el que viola el sábado es pecador, Jesús nunca va a ser jamás reposo de alguien que viola el sábado soberbiamente. Engaño del cristianismo número 22. Ecusatón, ningún apóstol manda a guardar el sábado ni da la orden. Plop. Totalmente falso. Leamos lo que dice el apóstol Pablo, quien ordena al pueblo de Dios a reposar en sábado, en Hebreos capítulo 4 versículo 9. Así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. Engaño del cristianismo número 23. En el Apocalipsis no se ordena guardar el sábado, ecusatón. Plop. Falso. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está claro entonces que los que se salvan son los que guardan los mandamientos de Dios, y ahí en los mandamientos de Dios está el guardar el sábado, porque el reposo en sábado es el cuarto mandamiento. Y por supuesto ya vimos que el apóstol Juan estaba reposando en sábado, el que él llama el día del Señor. Hermanos, sofisma del cristianismo número 24. Reposar en sábado no es de gran importancia, ecusatón, para la salvación. Plop. En la palabra está claro, hermanos, que los que reposan en sábado reciben una señal especial, que ellos son un pueblo escogido por Dios. Leamos en Éxodo capítulo 31 versículo 13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Sofisma del cristianismo número 25. Ecusatón, el apóstol Pablo dijo que todos los días son iguales en Jesucristo. Plop. Leamos, hermanos, en Romanos capítulo 14 versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ojo, ¿ok? Con sacar fuera de contexto los versículos, porque si tú coges ese versículo solamente, claro que puedes pensar que tú puedes escoger el día de reposo que a ti te parezca, pero mira lo que dice el versículo siguiente: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Es decir, que el que guarda el sábado como día de reposo lo hace para el Señor, y el que no guarda el sábado como día de reposo, para el Señor no lo hace. ¿Está claro? Engaño del cristianismo número 26. No hay que guardar el sábado porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Plop. Hermanos, es totalmente incorrecto. Esto leamos en Mateo capítulo 23, versículo 2 al 3, cuando Jesús declara: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, pero todo lo que os dijeren que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ok? Hay que obedecer la ley de Moisés, solo que no seamos como los fariseos hipócritas, que ellos mandaban a las personas a obedecer la ley de Moisés, pero ellos no la obedecían. Entonces, amigos, está claro que si la ley te dice que hay que guardar el sábado, entonces tienes que guardar el sábado. No hagas como los fariseos, que no guardaban el sábado y perseguían a Jesús por sanar en sábado. Engaño del cristianismo número 27. El domingo representa una nueva creación en Cristo Jesús. Es el primer día de un nuevo mundo salvado por Jesucristo. Por tanto, debemos honrarlo y santificarlo. Este argumento de los papas de Roma no aparece por la Biblia en ninguna parte. De hecho, ya vimos aún que en el cielo estaremos guardando el sábado como día de reposo. Argumento falso número 27. La Virgen María Inmaculada no guardó el sábado como día de reposo. Es falso. La realidad es que la Madre de Jesús sí guardó el sábado como día de reposo, y otras mujeres también que conocían a Jesús. Leamos en Lucas capítulo 23 versículos 55 al 56. Y viniendo también las mujeres que le habían seguido de Galilea, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Está claro, amigos. Argumento falso número 28. No guardar el sábado no es tan grave después de todo. Y muchas personas piensan eso. Recordemos que el templo judío construido por Salomón fue totalmente arrasado. ¿Por qué? Porque no guardaban el sábado, hermanos. Leamos en Jeremías capítulo 17 versículo 27. Mas si no oyereis, para santificar el día del sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo haré descender fuego en tus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Argumento falso número 29. El reposo en sábado es solo para los que viven en la nación de Israel o en la ciudad de Jerusalén. Plop. Levítico capítulo 23 versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová. ¿En dónde? En donde quiera que habitéis. Ya sea que vivas en África o en Perú o en donde sea, debes guardar el sábado como día de reposo. Argumento falso número 30. Dios también escucha mis oraciones en domingo. Plop. Recordemos que las oraciones de los impíos no son escuchadas por Dios. Leamos en Proverbios capítulo 15 versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Si tú no guardas el sábado, sino que guardas el domingo como día de reposo, por supuesto que tus oraciones jamás serán escuchadas por el Padre Eterno, porque eres un pecador soberbio, eres alguien que trata de imponerse sobre la voluntad de Dios. Por tal motivo tú estás en guerra con Dios. El domingo es el bien común del mundo. Por tal motivo, el domingo es un día consagrado a la guerra, pero a la guerra en contra de Dios. El bien común es un grito de guerra en contra del Padre y del Hijo. El domingo es el bien común del mundo. Hasta pronto, hermanos.